Bien. Entonces, formación internacional en constelaciones familiares fenomenológicas. Módulo 4, clase 7.1. Y es para toda la vida, ¿eh? ¿Qué es hacer un movimiento? Vamos a recordar los mudras. El Yan Mudra, ¿recuerdan? Es el índice y el pulgar, se tocan las yemas, los demás dedos están relajados. El mudra de la concentración. El Shank Mudra, el mudra de la concha. Envuelvo el pulgar izquierdo con mi mano, los dedos de la mano derecha. Y el pulgar de la mano derecha se coloca entre las yemas del índice y el medio de la mano izquierda. Y lo acerco a mi pecho. Y me fijo en mi respiración. Bien. Y vamos a hacer el Sunya Mudra, que ayuda para problemas en los oídos. Es el dedo índice, está derecho. El dedo medio es el que está tocando la yema del pulgar. Aquí estoy. Y los demás dedos están derechos. Y a veces puedo hacerlo bien. A veces una mano no me sale bien. Entonces me apoyo, voy a abrir cámara para que vean cómo lo hago. Si ustedes tienen otra forma de hacerlo, bienvenido. Bienvenida a esa forma de hacerlo. Aquí está en la mano derecha, la mano izquierda. Y entonces me apoyo con, yo sé que este es otro mudra, no sé cuál sería y no viene al caso investigar, solo que les comparto que de esta manera puedo tener estos dedos que acá, si los ven, no pueden estar derechos. Miren, aquí está. Entonces me apoyo con la otra mano. El dedo índice, no, índice, ¿sí? El anular y el meñique no. Entonces, lo hago de esta manera. Bien. Voy a cerrar otra vez cámara. Bien. Al principio, el señor Hellinger les decía a los que constelaban que se veían dentro de 3 años, que porque los movimientos del alma eran lentos. Cuando yo estudié por primera vez, nos dijo mi primera maestra de constelaciones familiares, Carola Diduch, una constelación por persona una vez al año. Yo siempre me lo cuestioné, siempre. Y ahora, con el paso del tiempo, entiendo que lo que el señor Hellinger dice es que por más que trates de apresurar que crezca una planta de bambú, no lo vas a lograr. Dicen que se tarda de 5 a 7 años en salir de la tierra, el bambú. Hay cosas que se tardan en acomodar. Recuerden que esto fue hace 40 años o más, allá por finales de los 70s, 79, los 80s. En 1994 es cuando llegan las constelaciones familiares
a la Ciudad de México. Entonces estamos hablando de 80 al 2000 son 20 y ahora 21 años, y el señor Hellinger empezó antes de los años 80. 40 años se tiene esta terapia. Por supuesto que hay mucho movimiento a nivel energía, por supuesto. Sin embargo, algunas cosas no logran entenderse hasta que pasa el tiempo, porque los movimientos del alma realmente son lentos. Lo digo de otra manera, tiene su ritmo el alma para hacer las cosas. Yo siempre me lo cuestioné, siempre. ¿Qué les decía al principio el señor Hellinger a los que constelaban? ¿Recuerdan? Que las constelaciones se tenían que hacer cada 3 años. Correcto. Gracias. Que se veían dentro de 3 años. ¿Por qué? Porque tardaban en arreglarse las cosas. Lo dice el de otra manera, porque los movimientos del alma eran lentos. Ah, creo que sí. Sí, se tardaban, es cierto, solo que lo dice de otra manera. ¿Qué nos decía mi primera maestra de constelaciones familiares, la señora Carola Diduch? ¿Recuerdan? Era 1 por año, maestra. 1 por año, correcto. Una constelación por persona 1 vez al año. ¿Y qué hice yo? Te lo cuestionaste. Siempre. Siempre. Gracias. Para considerar. Siempre, al principio, al final, en medio, y siempre todo tiene que ver con el sistema familiar. Y todo se refiere a todo, a problemas, situaciones difíciles, enfermedades, etc. Todo tiene que ver con la familia. Vuelvo a enfatizar, todo. ¿Queda claro eso? Sí, maestra. Y queda con la familia, miembros conocidos, desconocidos, vivos, muertos, a veces muy inmediato, como el bebé que había o ha estado sentado, que viene sentado. Y la pregunta obvia para mí es, ¿quién está sentada o sentado y cómo es que te sientas? Es decir, no te mueves. Ah, bueno, fue importante porque vimos que cuando les digan que los bebés vienen sentados, ustedes díganles gateen y vamos a ponernos a gatear. Por cierto, hoy decidí ponerme un pantalón blanco. La rodilla ya debe haber quedado negra y para mí está bien. Sí, benditas lavadoras que ahora lavan de manera impresionante. Práctica 2. ¿Cuándo es que todo tiene que ver con el sistema familiar? ¿Cuándo? Siempre. A todos los miembros de la familia. Todo. Hasta los Todo, excluidos. Ajá. ¿Qué tipos de problemas puede haber? Situaciones difíciles, enfermedades. Correcto. Adicciones, problemas económicos, dificultad en encontrar trabajo. Sí. Muertes también, ¿verdad? Muertes. Ajá. No, sí.
Que se mueran o que se maten también, como, o matar también, ¿no? Correcto. Sí, sí, claro. Al final, al principio y siempre. Cuando es que todo tiene que ver con el sistema familiar, al final, al principio y siempre. ¿A qué se refiere al decir que todo tiene que ver con el sistema familiar? Que realmente respondimos a esta pregunta. Bueno, ustedes respondieron a esta pregunta. Todo se refiere a todo, a problemas, situaciones difíciles, enfermedades, etc. Hacer un movimiento o constelar. Yo prefiero, aunque uso los dos términos, decir hacer un movimiento en lugar de constelar, porque si bien el resultado es el mismo, nos movemos o empezamos a hacerlo. Entonces, hacer un movimiento constelar, bueno, ahora digo una palabra y ya estoy preguntando. ¿Qué prefiere Gloria? Hacer un movimiento Correcto. Los para dos. movernos. Exacto. Exacto, hacer un movimiento en lugar de constelar, porque si bien el resultado es el mismo, nos movemos o empezamos a hacerlo. Hoy gateamos, mañana volvemos a gatear. Sí, hacer un movimiento significa que primero hay que ver el desorden para después poner orden. Y ya después de más de 20 años de estar facilitando constelaciones, en mi caso ya no sé si en esta filmina lo pongo. Bueno, vamos a ver qué dice la filmina y si no, lo explico de manera verbal. Las preguntas de fondo que van a iniciar el movimiento de poner orden es quién falta, a quién se excluyó, a quién nos está viendo, qué está o quién está fuera del lugar. A los excluidos y los que están fuera de lugar, dice el señor Hellinger, son los que causan los problemas en la familia. ¿Qué significa hacer un movimiento? ¿Recuerdan? ¿Sí o no? ¿Qué significa hacer un movimiento? Es movernos, tomar acción. Ajá, Poner orden. poner orden. Sí, aquí en específico, hacer un movimiento es ver qué es lo que hay que ver el desorden para después poner orden. Y ahora sí lo voy a explicar porque creo que no lo hago de manera verbal, perdón, por escrito. Entonces, aquí, por ejemplo, alguien llegaba con la relación entre mi mamá y mi papá y conmigo. Entonces, elige al representante de tu papá, elige a tu representante, el representante de tu mamá. Uno por uno primero y la persona se coloca detrás del representante, aquí estoy yo, la consultante, y voy a colocar a mi representante de mí en el espacio. Y hagan de cuenta que la dejo aquí. Muy bien, ahí recuerden este movimiento, por favor, porque nada más tengo dos manos. Y entonces, aquí está Gloria. Y resulta que ahora, Gloria, tu relación con tu papá. Muy bien, el representante de tu papá es esta mano. ¿Y dónde lo colocas, Gloria? Gloria se quedó así, viendo hacia el frente. ¿Sí? Vamos a tomar la palma como está mirando hacia el frente. Entonces, el papá, yo voy por detrás y lo coloco y a lo mejor lo saco
que dé la espalda. Miren, aquí está dando la espalda. Se me dificulta porque no soy contorsionista. Bueno, aquí está Gloria y el papá está mirando para otro lado. Como si fueran una L, donde va, una L, si la hago así, pero aquí pareciera que los dos están viendo, no, Gloria está viendo para acá y el papá está viendo para acá, para acá. Y, a ver, Gloria, y ahora mueve a tu mamá, a la representante de tu mamá. Y a la mamá, a lo mejor la coloco enfrente del papá. Aquí está mi papá viendo hacia acá, y aquí coloco enfrente de él a mamá, a mi mamá. Y yo estoy así. ¿Qué les dice esa postura? Ellos dos están de frente, entonces ellos también, pero ella está fuera, ¿no? Como del círculo, está fuera de papá. Maylin, se le escucha muy lejos. La oigo muy lejos. ¿Otra vez? Perdón, maestra, perdón, es que tenía el audífono, entonces estoy con audífono. No, lo que yo entendí, maestra, es que el papá y la mamá están bien porque los dos están de frente, pero la hija no, porque está como fuera de ahí, está viendo para el otro lado totalmente. Lo que he entendido, ella tiene que estar los papás detrás o enfrente de ella, ¿cierto? Sí. Sí, entonces ahora resulta que yo, Gloria, me salto todo eso. Realmente poco tiempo lo hice porque cuando traté de hacerlo, según yo bien, el mismo grupo me decía, Gloria, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Entonces eso me llevó a lo fenomenológico, a incluir al grupo y a dejar que las cosas surgieran. Y de ahí, sin embargo, si fue en el 2000 y en el 2018 fue cuando me invitan a un taller y me dicen, Gloria, ¿y cómo le vas a llamar? Y me doy cuenta que mi sello, o el camino que tomé es la parte de la fenomenología, los fenómenos que suceden en el momento. Y ahí surge el nombre constelaciones familiares fenomenológicas. Sin embargo, cuando se está aprendiendo, es muy importante hacerlo de esa manera. Es como para aprender a nadar te enseñan en México se le dice hacer burbujitas, aquí no sé, de inhalas por la boca y debajo del agua exhalas por la nariz. Entonces, ya después ni siquiera tengo que pensar cuando entro al agua de que tengo que inhalar por la boca y exhalar por la nariz. Lo hago en automático. Creo que eso es lo que me pasó a mí con la forma de trabajar mía. Sin embargo, es bueno que ustedes sepan las bases y las conozcan también. Gracias. Aquí también se le dice hacer burbujitas. Maestra, en un movimiento, ¿cuál sería la diferencia de que alguien me represente a hacerlo yo? La diferencia, Ale, es que cuando alguien me representa, yo me estoy viendo a través de lo que hace la otra persona. En un principio no había eso de tú lo haces, no. En un principio siempre se elegía mi representante y yo sentada veía el movimiento. Y después de que ya se llegaba a la imagen de solución, al movimiento de solución, donde si los papás están aquí y Gloria está acá, entonces colocamos a papá y a mamá juntos y a Gloria la ponemos aquí frente a su papá y a su mamá, niña, no adulta, niña. O adulta también, a mí me gusta regresar en el tiempo. ¿Sí?
Entonces, ya cuando ya estoy así y mi representante está mirando a mi papá y a mi mamá, entonces era, ven Gloria, ahora sí ocupa tu lugar. Ujú. ¿Queda claro, Ale? Sí, maestra, muchísimas gracias. De hecho, sí tiene mucho sentido. Ujú. Y ahora lo que yo hago es como un desdoblamiento en el sentido de yo me veo y me veo que me veo, entonces me estoy viendo desde lejos. Es divertido hacerlo. Como un testigo. Sí, aquí está el testigo, aquí estoy yo viéndome y acá estoy yo actuando. Y acá estoy viendo que estoy actuando. Es que en los movimientos que he participado, bueno, mis movimientos personales, siempre yo he sido yo, nunca alguien me ha representado, por eso todavía no lo entendía cuál era la diferencia, qué se sentía. Sería bueno que en la siguiente que hagas, Ale, elijas un representante también para ti. Ujú. Ujú. Ok. Y te Gracias, observas. maestra. Ujú. Y es muy interesante porque a veces, en verdad, voy a usar la palabra desdoblamiento. La representante está llorando y la consultante está, es como si no me atrevo a mostrar mis sentimientos, la otra persona lo hace por mí. Ni siquiera mostrar a sacarlos. Bueno, no mostrar es una manera de no sacar. Y entonces los que han estudiado conmigo, ay, déjenme les cuento que una vez, les cuento, esto ya fue acá en Costa Rica, que y yo dije, voy a enseñarles de la manera que debe ser. Y entonces una señora me dice, Gloria, quiero ver mi dificultad, mi reto con el dinero. Entonces le digo, bueno, elige alguien que te represente a ti. Y además hice todo el protocolo de yo sentada a la izquierda del consultante. Si se fijan en los videos del señor Hellinger, él siempre está a la izquierda del consultante. Él les deja, y así me enseñaron a mí, el lugar a las personas consultantes. Es decir, la persona que está a mi derecha va primero en jerarquía. Si yo estoy aquí y hay otra persona acá, la que tiene la jerarquía soy yo. Y me sucedió en una ocasión cuando vino una pareja y estaba yo en el último lugar y él estaba en el primero. Le digo, a ver, vamos a cambiar. Y yo me coloqué en el lugar primero y lo dejé a él en el último porque él no me conocía. Era la primera vez que me conocía. ¿Vieron cómo lo desubiqué? Ubicándolo lo desubiqué. Todo esto tienen que saberlo ustedes. Qué lugar ocupo y cómo lo ocupo? Entonces, estoy yo sentadita y tengo a mi lado izquierdo, perdón, derecho a la consultante y ella se levanta y elige a alguien y voy a decir qué creen que hace. Pero obviamente no van a saber, creo. Lo que hace es sentar a su representante en la silla de ella. Y ahí volteo a ver al cielo y digo, es el colmo. No me dejan ni siquiera enseñar de forma tradicional, porque jamás en todos los videos que vean de los facilitadores de constelaciones familiares, llámese el señor Hellinger y muchas otras personas más, jamás van a ver que el consultante siente a su representante en su propia silla. Véanlos, fíjense, observen.
jamás. Y dije, ay Dios mío, yo que quiero ser normal y quiero enseñarles de buena manera. Y obviamente era información para mí. ¿Qué información rescatan ustedes de que la consultante siente a su representante en su silla relacionado con problemas financieros? ¿Qué deducen? Ella estaba haciendo lo que la pareja o la persona que, no sé, me confundí ahí. Porque la sentó en el, o sea, ella la puso en el lugar De de ella. ella. de- ajá, El problema tenía que ver con ella. ajá. No con papá, no con mamá, no con el abuelo, la abuela, no, era ella. Entonces, la siguiente pregunta lógica, que obvia para mí es, le digo a la representante, dime un número. Y no sé, no recuerdo qué número dijo. Voy a decir un número X, 12. Y le pregunto a la consultante, ¿qué te pasó a los 12 años? Ay, Gloria, tuvimos una crisis económica muy fuerte. Ahí ella aprendió a que el dinero no fluía. Una niña de 12 años llegó a esa conclusión. Entonces ahí el trabajo es con ella misma y con sus papás en el sentido de, papá, mamá, eso les pasó a ustedes, lo dejo con ustedes, denme sus bendiciones, vean con buenos ojos si yo lo hago diferente. Y en el trabajo de ella con ella es, mírate tú a ti. Y esto se lo aprendí al señor Matías Vargas, alemán él, de mirarse a los ojos y transmítele a tu consultante, al consultante lo que sentiste a través de la mirada. A veces lo llevo a cabo, a veces no, es mucha información, cuando sí y cuando no. Ahora cuando se despiden de abrazo, nos abrazamos y nos vamos. Y les digo, no, 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 regresen, abrácense, mírense a los ojos y ahora sí vayan con la siguiente persona. Entonces dije, no, es imposible, no voy a poder enseñar de manera tradicional yo. Lo fenomenológico, no que me rebase, está y recibo información, entonces ¿para qué hacer todo el protocolo? Con mucho respeto para las personas que hacen todo el protocolo. Bueno, yo tengo mi propio protocolo. ¿Sí? Por ejemplo, alguien me venía a sesión privada y me dice, no voy a poder llegar, Gloria, después programamos. Le digo, sí, cómo no. Y yo escribí, según yo, gracias por avisar. Y en avisar salió acusar, la palabra acusar. De esas maravillas que hace el corrector de estilos de escritura. Y entonces corrijo y digo, gracias por avisar. Una pregunta, disculpa, ¿a alguien acusaron injustamente? ¿Qué pasó? Y me dice, Gloria, ¿por qué preguntas? Le digo, porque escribí avisar y salió a acusar. Me dice, a mí, Gloria, me acusaron falsamente de que me había involucrado con un profesor de la universidad y era falso. Y me dice, mañana voy. Y vino a sesión.
Entonces, lo mejor que puedo, estoy buscando transmitir mi forma de trabajar, de cómo me llega la información. A veces sí es del grupo mismo. Está el tío que me dice, Gloria, es que el papá del niño no es él. Ah, ya entiendo. Habían llegado porque había ella perdido a su segundo hijo y eran muchas personas y el niño tendría, no sé, 7 años. Y yo tenía muchos juguetes en aquel entonces, bueno, todavía. Siempre me las ingenio para tener juguetes. Y les dije a todos que tomaran de ahí los juguetes y que por favor configuraran su familia. Y él pone, solo toma 3 juguetes, papá, mamá y él. Y el papá, Gloria, es que faltan sus hermanos. Y él, no, mi papá, mi mamá y yo. Y el tío me dice, Gloria, es que él no es el papá. Ah, entonces el padre afectivo le estaba imponiendo a su hijo afectivo que él era el papá de él. Y el niño sabía que él no era el papá de él. Ahí la información me lo dice el tío. En otra ocasión estoy en una sesión privada con la mamá y con la hija y el detalle era que el papá se había ido con otra mujer, perdón, la relación con el papá, algo tenía que ver ahí. Y en eso entra una llamada a mi celular de una amiga. Y tranquilamente la tomo, regreso y le digo, señora, ¿por qué no me dijo que su esposo se fue con un amante? ¿Por qué la deducción? Porque me llamó una amiga y yo salgo en ese momento. La parte fenomenológica. Es estar atenta a lo que pasa, a lo que sucede, o no pasa, o no sucede. Estoy en otro lugar, había llegado un matrimonio, y en eso baja la señora de la limpieza y se va. Y le digo a él, usted no viene a arreglar la situación con su esposa, usted se va a ir con su amante. Me dice, sí, eso es cierto. Nunca más los volví a ver. Habían ido, según esto, para arreglar el matrimonio. No, hay cosas que están aquí y hay que verlas. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda? Yo nada más quería agregar que sí, siempre tenemos que estar súper abiertos, ¿verdad? Y observar. A mí me ha ayudado mucho esa parte como de observar, ¿verdad? Que no era nada observador. Es como poner atención a cada cosa que nos está pasando y ver Ujú, como más allá, ¿verdad? De que a veces no es tanto que no está ahí, sino es que no queremos ver. Entonces es como estar muy abiertos a lo que pasa a nuestro alrededor, porque todo está ahí, como dice usted. ujú. Sí, sí, la verdad a mí se me han abierto mucho los ojos. O no quería ver tal vez, ¿verdad? Pero sí, sí, es como prestar atención, estar más atenta. O, Ujú. sí, me ha ayudado mucho, de verdad. Bueno, es adquirir otros hábitos o despertarlos, porque cuando somos niños estamos muy atentos a todo lo que pasa. Es solo recordarlo. Un niño, como dijo Jorselda, el niño estaba en otro lugar, cuando empezamos a gatear, el niño se acerca y ya empieza a hacer piruetas él. Sí, ellos están súper atentos, sí, sí. ¿Cómo vamos olvidando, verdad? Esa parte, como Bueno, de volver a es, recordar. es donde Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y son los que van a entrar al reino de los cielos. Los que ya están despiertos
y nos dormimos para volver a despertar. Cuentan en esos cuentos orientales de los maestros de que un antiguo discípulo de un maestro va a visitar a su maestro y el maestro le pregunta, ¿de qué lado dejaste la sombrilla? ¿Del lado izquierdo o derecho de la puerta? Y el antiguo discípulo, que según él solo iba a visitar al maestro, dice, no recuerdo. Y va y se fija y dice, ay, lo dejé del lado izquierdo. Maestro, ¿me permite volver a estudiar con usted? Hay que estar atentos. Yo no lo he logrado todavía. A veces estoy más atenta que otras. Bien, ya quedó claro más lo de los movimientos. Sí, maestra. Sí. Maestra, ahora me estaba acordando de un comentario que, bueno, un día estaba almorzando con una amiga que es de Montezuma, que hizo su primer movimiento con usted, y ella me decía que, bueno, me preguntó si conocía las constelaciones familiares y yo le dije que no sabía. Entonces ella me dijo, es muy loco, es como que se reúnen varias personas y, por ejemplo, usted elige a alguien y la energía de esa persona baja desde el cielo y cae directamente a esa persona. Entonces me dio mucha gracia como me lo explicó y le dije, tengo que conocerlo. Me pareció como demasiado. Me dio mucha risa cómo me lo explicó ella. Obviamente esto tiene como una explicación científica, ¿verdad? Pero la forma en que ella lo explicó me parecía tan vacilón. Y bueno, así fue como empecé con usted. Bueno, déjame decirte que así como dice ella que baja del cielo la energía y da toda la información que se necesita, para el señor Rand van Kappenhot, él es de Dinamarca, en su libro La sanación viene desde afuera, dice que según la creencia, creo, de los algunos nativos, que hay 4 almas, todos tenemos 4 almas, no una. Y entonces una anda viajando por todo el mundo y cuando ven que hay un movimiento de constelación, baja y comparte la información de esa persona. Entonces, es interesante. Sí, yo dije como, no, no, o sea, ni siquiera entendía realmente cómo eso era posible, pero dije, voy ahí, tengo que conocer esto. Ujú. Y bueno, que dice que conectamos. Claro, claro. Y bueno, que dicha que me invitaron a Santa Teresa allá en el 2018. Wow, sí, ya bastante tiempo. Y ¿Pero usted luego empezó a venir a Montezuma o a Santa Teresa primero? a Santa Teresa. Ok. Y en el 2020, en plena pausa, yo no sé si sea cierto o no, pero otras personas que iban allí a Santa Teresa a hacer sanaciones, movimientos de sanación, no podían porque se cerraron todos los aeropuertos. Entonces yo estaba acá en el país, bueno, sigo en el país, y se acordaron de mí y me buscaron y regresé. Y fue como conocí a Nicoló. Ok. Es simpático porque él me dice, sé de constelaciones y yo solo vengo a estar al servicio. Y con él empezamos el movimiento. Sí, a Qué veces, bueno, me encanta Nicolás. sí, a veces yo digo no necesito y mi alma me dice, dice lo contrario y dice sí necesito.
Que eso fue lo que sucedió. O alguien vino ayer y me dice, no recuerdo qué salió, pero dice, yo no vine para eso, pero tiene sentido, Gloria, gracias. El alma siempre sabe lo que necesitamos. Solo hay que escuchar. Bueno, entonces se ve primero el desorden para después poner orden. En este caso, lo que sucede, por ejemplo, hoy Jorselda comenta que su hijo sigue distraído. Y empezamos a hablar de, no sé, no recuerdo cómo es que ella empieza a hablar de su mamá y de su tío, y que su tío es distraído. Y entonces, ahí está el mensaje. No hubo necesidad de poner el movimiento y ver quién falta. Eso es lo que pasa después. ¿Sí? Bueno, es lo que me sucedió desde un principio a mí, las primeras veces. Y sé que no estuvieron de acuerdo mis compañeros con mi forma de trabajar, algunos. Y tampoco mi primera maestra. Pero bueno, ahora confío en que me den sus bendiciones para hacerlo diferente. Y aquí sigo, 20 o 21 años después, ya no sé cuántos. Maestra, una pregunta. Bueno, eso que estábamos hablando del señor Ver y de su maestra, que decía que los movimientos se hacían solamente una vez al año o ciertas, o sea, muy pocas veces. En su mirada, ¿usted piensa que uno puede hacer cuantos movimientos uno quiera en cualquier momento y no hay límite? Bueno, es que yo nos veo como una casa. Y si se avería el baño, como ya lo arreglé hace 3 años, no puedo arreglarlo ahora. Mi visión es diferente. Y también es que tanto no yo que estoy haciendo el movimiento, que más necesito ver. Por ejemplo, alguien que ha venido, no sé si desde hace 3 años, por ahí, y resulta que ha sido para ella un reto la relación de pareja. Su papá partió, creo, bueno, dejó su cuerpo físico, no recuerdo si cuando ella tenía 5 años o 6, 7, 8, no recuerdo, de niña. Entonces, los hombres de los cuales ella se ha enamorado se van, como se fue el papá. Trabajamos al papá no sé cuántas sesiones. Y vino hace unos días y vuelvo a pedir un concepto de qué le impide tener pareja. Y ahora por fin salió el abuelo. Digo, ¿qué pasó con tu abuelo? Dice, ay, él me chineaba, me consentía, me daba todo lo que yo quería. Y cuando tenía 4 años, él murió. Entonces, resulta que más joven, más pequeña, vivió el trauma de la separación y además no le permitieron acercarse al abuelo cuando murió. Entonces no se despidió de él tampoco. A veces los adultos, por querer evitar un sufrimiento en los hijos, lo agrandamos. Entonces, primero fue trabajar al papá lo más presente cuando era niña, y más atrás estaba la creencia de los hombres me dejan. Ahí empezó la primera vez. 4 años o 5 años después, el papá se va. Ahí ya.
Ya. Y la mamá, que yo sepa, no vuelve a tener un compañero. Esa es otra información. ¿Qué estamos diciendo? En mi sistema no está permitido estar con otro hombre que no sea tu esposo y tu esposo se muere. Está como cuando estaba estudiando yo para ser terapeuta infantil. Llegó una señora a darnos un curso, no recuerdo su nombre, y ella contaba que estaban platicando de que no era bueno que la sobrina se acercara a extraños, una niña, y empieza a llorar, perdón, y luego pregunta, y bueno, ¿y con quién me voy a casar? Y la tía y la mamá le dicen, pues con un extraño, alguien que no conoce seguramente. Y la niña empieza a llorar. ¿Y por qué lloras? Dice, pues es que no tengo permiso de acercarme a los extraños y me voy a casar con un extraño, nunca me voy a casar, porque no me puedo acercar a los extraños. Entonces la mentalidad infantil es muy, muy interesante estudiarla y observarla. Entonces, esta joven en su cabeza, mi primer amor, quien me cuidaba y me protegía y estaba muy al pendiente de mí, se muere cuando yo tengo 4 años. El papá con el que iban a empezar a vivir se muere cuando ella tiene 8, 9 años. Y yo me pregunto si no hubiéramos hecho tantas sesiones viendo al papá, viendo a la mamá, viendo a todas las mujeres de su sistema familiar que no tienen pareja y que por fin ahora las circunstancias se dieron para que saliera el abuelo. No recuerdo si paterno o materno. Entonces para mí es como resolver un problema de matemáticas. No me sale, vuelvo a insistir, no me sale, vuelvo a insistir. Y a lo mejor descanso 3 o 4 días hasta que me llega una idea y vuelvo a insistir. Así es como lo veo, Ale. Entonces hay que indagar hasta tener un resultado. Bueno, Jorselda fue lo que hizo hoy. Exactamente, el que persevera alcanza. Jorselda. Dije exactamente, el que persevera alcanza. Sí, es algo falta en esta ecuación. Lo sigo buscando. Y la vida nos presenta momentos para encontrar respuestas. Y lo sigo buscando. ¿Sí? Gracias, maestra. Uh-huh. Bueno, vamos a continuar. Según yo tenía 4 filminas para compartir. Vamos a ver si logramos ver esta completa antes de que termine la clase. Bueno, llegué yo un poco tarde también. ¿Cuáles son las preguntas de fondo que van a iniciar el movimiento de poner orden? ¿Las recuerdan? En realidad son 2. ¿Quién se excluyó? ¿Perdón? ¿Quién se excluye? A quien se excluye. Otra manera de decir a quien se excluye es quien falta. ¿Quién falta? A quien se excluyó. A quien no se está viendo que está o quién está fuera del lugar. ¿Quién, según el señor Hellinger, son los que causan los problemas en la familia?
excluidos. ¿Perdón? Los excluidos. Correcto, los excluidos. Y ya hablamos, los excluidos y los que están fuera de lugar son los que causan los problemas en la familia. Perdón, él solo dice los excluidos y los que están fuera de lugar es una añadidura mía. Pero bueno, luego corrijo esta Filmina y pongo mi versión de esto. ¿Sí? Maestra, disculpe, ahí no me queda claro cuando dice los excluidos y los que están fuera de lugar. El hijo menor que se siente mayor. Ah, ok, ok. Sí, el que está, Porque pero no está en se su lugar. ve- Ah, ok, sí. Ahora Correcto. Sí, sí. ahora sí me queda claro. Ujú. Ok. Y los excluidos pueden estar en la familia y de todas maneras se excluyen, criticando, ignorando, rechazando. Ujú. Bueno, alguien nos compartió que cuando estaba esperando a su hija o a su hijo, ya no recuerdo, alguien murió de manera trágica y no se volvió a hablar de eso. Ahí se está excluyendo. Y muchas veces se excluye por el dolor que despierta esa pérdida. Entonces no la tocamos. Hace muchos años llegó una señora, ya ni recuerdo quién fue. Sí recuerdo que su hija nació de 8 meses y tuvo complicaciones y murió y no la dejaron verla a ella y el que la enterró a la hija fue el papá de la niña. Y esta señora se quedó con con ese trauma de no haber visto a su hija. Y el esposo y los doctores lo hicieron con la mejor de las intenciones de evitarle un dolor a la mamá. No nos damos cuenta que causamos más dolor tratando de evitar dolores. Entonces, él se ponía, si recuerdo bien la historia, él se incomodaba cuando ella se ponía a llorar, entonces ella aprendió a reprimir. Es decir, represión tras represión por no saber cómo enfrentarnos a las emociones. Y de allí el abrazo importante darlo. Es decir, alguien viene llorando y en lugar de, o enojado, y el famoso en inglés se dice time out, tiempo fuera, y entonces se les enseña a los niños de si estoy enojado, si estoy de mal humor, tengo que meterme al cuarto yo solo hasta que se me pase. Crece esa persona adulta, se siente mal, se siente enojado, tiene miedo, ¿qué hace? Se aísla. Y luego las mujeres, háblame, dime lo que te pasa. Y él no puede porque no le enseñaron, no lo aprendió. Vuelvo a mencionar el meme que me encanta, está un niño así todo con la carilla fruncida y llega un amiguito, está sentado en el muelle, llega un amiguito y le dice, ¿quieres hablar? El niño, y lo que hace su amiguito es sentarse junto a él en silencio. ¿Qué hacemos muchos de nosotros? ¿O qué he hecho yo? Ah, ¿no quieres hablar? Te dejo sola, te dejo solo. Y aquí la petición es, te acompaño. Te acompaño. Gloria, y cuando están llorando, que es bueno abrazarlos.
Yo sugiero que sí, es saber hacerlo también y yo tranquilizarme. Y por Porque otro lado, hay dime. gente que dice, bueno, yo primero aprendí que cuando hay a veces teníamos terapia y teníamos así como nos juntábamos con un facilitador y cuando lloraban decía, abrácenlo para que protejan al niño. Y luego dijo, porque ahorita es el niño el que está sacando la emoción. Entonces después otras personas dijeron, no, no lo abraces porque reprime la emoción, ya no saca la emoción, pero se me hizo raro, ¿verdad? Porque cuando los abrazábamos lloraban más, sacaban el grito y como que se deshogaban y luego acá dicen que no se deben de abrazar porque no dejas que salga la emoción, se reprimen. Pero bueno, pues no sé. No, yo lo que vi en varios momentos es abrazo al niño que está llorando, grita más porque se siente protegido. Si lo dejo solo, lo estoy abandonando a su suerte. O sea, sí entendía yo cuando, bueno, cuando no, la primera vez que aprendí eso, pero ya acá, pero yo de todos modos, a veces sí los abrazaba y, bueno, los sigo abrazando, a mí me gusta abrazar. Ujú. Y pero pues, no sé, esa otra información, dije, pues se me hace raro que no Bueno, quieran que abracen. bueno, es que cada quien, de hecho, tengo entendido que en la antigua Grecia a los niños a los 7 años los separaban de su familia para enseñarlos las artes de la guerra. Tiene que ser. Quien mata, quien no honra la vida. Y quien no honra la vida, quien no está en conexión con su mamá y su papá. Y por lo visto, todos tenemos que transitar por muchas experiencias en la vida. En esta vida y en los 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 108 años que tengamos, hay muchas experiencias. Ahora, si vamos a otras vidas, hay todavía más experiencias. Y cada quien platica desde su propia historia, desde lo que le funciona. A mí me ha funcionado muchísimo acercarme a mis padres. De hecho, cuando entré en la adolescencia, cuando renegué de Dios, fue cuando me alejé de mis padres también. ¿Por qué? Porque ya no fui la niña dócil, ya tenía mis ideas de lo que quería hacer o hacia dónde iba. Y no iba necesariamente encauzado a lo que mis padres querían para mí. Entonces, vamos creciendo y se van presentando otros retos, por supuesto. Bien. Después de la constelación del movimiento, entro en un silencio. Dejo las cosas tal cual sucedieron. Lo suelto. Me quedo con la información que surgió. Presto atención a las señales, a lo que me pasa, canciones, letreros. Esto a mí cuando empecé a estudiar, bueno, las primeras veces nos decían no hablen del movimiento
no lo compartan. Y yo nunca propicié eso, confieso. Y cuál es mi pensar, que si yo digo no lo hagas, la persona lo va a hacer si es que está en su naturaleza hacerlo. Sin embargo, por eso entro en un silencio, dejo las cosas tal cual sucedieron, no indago. Ahora, por ejemplo, llegó una joven a una sesión y me dice: Gloria, mi hermana murió y no tenemos la fecha exacta de cuándo murió ni por qué murió. Digo, busca el acta de defunción, búscalo, búscala. Ahí sí, ahí no era dejar las cosas tal cual sucedieron. Muévete. Hizo y me manda la copia del acta, del certificado de nacimiento, y decía que la muerte no se sabía por qué. Y ella sabía que su hermana había dejado de comer, tengo entendido. Entonces, hay momentos en donde yo sí sugiero, como le pedí a Jorselda, que vaya a visitar al tío abuelo de su hijo, que está en la vida. Sí. Voy pensando en 2 personas y no lo he hecho y se me va a olvidar. Espero que no lo voy a recordar. Bueno, todo bien. Me quedo con la información que surgió. Insisto, depende, a veces sí hay que buscar. Hay que ir a visitar a esos tíos, a esas tías. A veces no. Presto atención a las señales, a lo que me pasa, canciones, letreros. Me observo. Me tengo paciencia. Agradezco, me tengo paciencia, descanso. A veces es como si me hubieran hecho una cirugía. Me mimo, me chineo acá en Costa Rica. Entiendo que todo es un proceso. Bueno, ¿qué hago después de la constelación del movimiento? ¿Recuerdan sugerencias? Me quedo en silencio Ajá. y Dejo las me, cosas y me tal. fijo en lo que pasa de canciones o algún movimiento, algún anuncio. Pongo atención. Ujú. ¿Alguien más habló a la par que Noemí? ¿Quién fue? Yo, Oh, no la oí. Ah. ¿Alguien entró cuando yo estaba hablando o cómo Casi dijiste? fue simultáneo, Noemí. Oh, ok, ok. sí, es que contestamos simultáneamente, entonces yo la dije a Noemi que Ah, siguiera contestando. Me ok. parece muy bien. ¿Y qué es lo que usted está diciendo? Lo que iba a decir, lo que estaba diciendo, iba a decir, dejo las cosas tal cual sucedieron, Ujú, pero ahí nomás te lo dijo ella. ujú. Eso Bueno, iba a decir. sí, aquí lo interesante es que Noemí no se dio cuenta y usted sí, Elied, y usted guarda silencio y Noemí sigue hablando. Correcto. A ver, con esa información, bueno, primero vamos a terminar esto y luego regreso a lo otro, ¿de acuerdo? Ajá. Sí. Entro en silencio, dejo las cosas tal cual sucedieron, lo suelto, me quedo con la información que surgió, me quedo con la información que surgió, presto atención a las señales, a lo que me pasa, canciones, letreros. Eso es lo que hago. ¿Qué más hago? Agradezco, me tengo paciencia, descanso.
A veces es como si me hubieran hecho una cirugía. Me mimo, me chineo. Entiendo que todo es un proceso. Y así, vamos, se termina con este mudra, el hakini, que ayuda a la concentración, ejercita el cerebro, equilibra los hemisferios del cerebro, beneficioso para los niños autistas. Cuando siento que es demasiado, hago este mudra. Me fijo en la respiración y voy a dejar de compartir pantalla. Ya terminamos, miren, para que vean. Formación, ¿sí? Ya terminamos esta filmina. Bien. Entonces, Maestra, ¿sí? bueno, quiero compartir algo y quiero agradecerle enormemente a Yoselda porque en el movimiento pasado que tuvo ella de la semana, me parece que antepasada fue, Ya no con la sé. semana pasada no tuve. Ujú. Ok, el que fue el de la madre de ella, no, el del hijo de ella. Me abrió o me enseñó algo que yo tenía que trabajar y fue muy interesante porque era de un bebé que yo tuve y que aborté. Entonces, para mí era importante que mi hijo supiera esto, ¿verdad? Ujú. Bueno, ya tiene 18 años y por supuesto ya lo entiende bien. Y cuando se lo dije, fue el día de mi cumpleaños, le dije que quería decirle algo importante. Entonces, cuando se lo compartí, lo primero que me dijo fue como what the fuck, fue lo primero que me dijo, ¿verdad? Que, ¿cómo es posible? Y él Traducción, tiene ¿qué un me hermano, Ujú. sí, fue como una reacción como que, o sea, no me lo esperaba, ¿verdad? Y él tiene una hermana menor por parte de su papá y le pregunté que si él sabe qué edad tiene la hermana, él me dijo que sí, que tenía como 12. Entonces le dije, ok, entonces tuviste un hermano en medio, o sea, tú eres el hermano mayor, tú tienes un hermano en medio y tienes tu hermana menor, o sea, eres el mayor de 3. Y, y bueno, se quedó muy sorprendido, me dijo que no sabía qué decir. Yo solamente le dije que era para el conocimiento del punto, ¿verdad? O sea, no tenía ningún fin para, o sea, que no, yo no quería que tuviera algún fin para él, pero nada más que conocerlo. Entonces, mi madre estaba muy, muy estresada porque me ha dicho que él no sabe qué carrera elegir en la universidad. Y desde que le di esta información, ha estado muchísimo más como se siente como mejor, como más preparado. Me dijo, mami, ya sé que voy a elegir para la universidad. Es como que tal vez le hacía falta a él esta información. Y eso de verdad que me abrió como bueno, le abrió el camino a él, una señal para mí y muy agradecida también por todas las personas que están en el grupo que me han ayudado en mi proceso también, que independientemente de que ellas hicieron un movimiento, me impactaron a mí. Entonces estoy demasiado agradecida con todos, absolutamente todos los de este grupo y ya gracias, Yoselda, por haberme ayudado con esto también. Gracias, Ale. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias. Voy a detener la grabación. Muchas gracias. Buenas noches. Días, Buenas madrugadas, noches. mediodías.